¿qué tal? ¿Crees que si un padre o madre le pagara las multas de tráfico a su hijo de 27 años, el hijo podría aprovecharse de los padres y seguir cometiendo infracciones de tráfico sabiendo que se lo van a volver a pagar? ¿Crees que podría ocurrir eso? ¿Podría? La semana pasada hablamos de algo parecido. No eran infracciones de tráfico de lo que estuvimos hablando, ni de unos padres que paguen las multas de los hijos. Hablamos de lo que dice la Biblia en cuanto al ser humano en relación a Dios, ¿no? Y es que, resumiéndolo, todos nosotros tenemos un problema con la justicia divina, pues porque continuamente faltamos a las leyes de Dios. Cometemos infracciones, no de tráfico, pero sí contra las leyes de Dios. Hablamos del egoísmo, el orgullo, la mentira, el no honrar a los padres, la envidia, la codicia, la infidelidad, el no amar al prójimo, el no amar al enemigo como Jesús espera, los insultos, la venganza, el rencor, etcétera, etcétera. Son delitos contra la ley de Dios. Hablamos de que este Dios, que es 3 veces santo como hoy estamos recordando en esta mañana, no tiene más remedio que juzgar esos delitos. No puede hacer como un juez que mire para otro lado y diga, no pasa nada. No, tiene que juzgar esos delitos y su sentencia cuando nos juzga es de culpables. Somos culpables nosotros, todos, de quebrantar continuamente la ley de Dios. Ese juez, al mismo tiempo, vimos la semana pasada, que ha hecho algo extraordinario, algo que no se entiende, que es él mismo interesarse por esa situación nuestra y no solo interesarse, sino de buscar un remedio, algo que pudiera solucionar. Envía a su Hijo Jesucristo, eso que siempre nosotros hablamos. Dios envió a su Hijo Jesucristo y lo envió como un abogado, defensor. Y resulta que, más increíble aún, ese abogado, Jesucristo, se ofreció voluntariamente a cumplir la condena que nosotros debíamos cumplir justamente. Así que cuando ocurre que uno se da cuenta de esto y cree y pide perdón y tiene fe en lo que Jesucristo hizo hace 2000 años, entonces ese juez que te está juzgando te deja libre, porque hay alguien que ha cumplido tu condena. Entonces eres libre, como cuando alguien cumple una condena. Hoy en día, si alguien va a la cárcel y cumple la condena, 2 años, 4, los que sean, cuando termina de cumplir la condena es libre, se puede ir, ¿no? Es así. En nuestro caso ha ocurrido igual si es que hemos creído de verdad en Jesucristo, y es que hemos sido, no absueltos porque éramos culpables, pero sí hemos cumplido la condena, no nosotros, sino Cristo, y somos libres. Y claro, ¿qué puede pasar? ¿Puede pasar con nosotros como en el ejemplo del de las multas? Podría ocurrir que, sabiéndonos perdonados para siempre, porque ese juez o ese abogado, mejor dicho, cuando cumple por nuestra condena, cuando él paga nuestras deudas, nuestras multas, nuestros pecados, eso tiene efecto eterno. O sea, que sabemos, los cristianos, que Dios nos va a seguir perdonando gracias a Jesús. La pregunta es, ¿podemos nosotros caer en el error de aprovecharnos del abogado y seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes, que es lo que nos llevó delante del juez? ¿Podría ocurrir? Alguien ha contestado por aquí muy claramente que sí, podría ocurrir. Y
El texto que he escogido lo podéis buscar si queréis en Romanos 6 para hablar de lo que hoy nos toca hablar. Empieza con una pregunta que precisamente es esto que hemos preguntado aquí, ¿no? Todos los que estáis aquí, más o menos, sabéis de la carta a los romanos, ¿verdad? Santa Coloma de Cervelló, estamos tocando la carta a los romanos y por eso aquí, pues hoy toca Romanos también. Esto es una especie de intercambio, ¿no?, de todo. En Romanos, desde el 3:21 al 5:21, habla de esto que llamamos la justificación por la fe. Es decir, el hecho de que Dios ha provisto de Jesús para que muriera en la cruz y por nuestra fe en Él somos justificados. Eso va desde Romanos 3:21 a 5:21, que en el 5:20, se resume todo eso diciendo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, a pesar del desastre tuyo y mío, a pesar de nuestros delitos, a pesar de que hacemos el mal continuamente, de forma vergonzosa, a pesar de todo, a pesar del pecado que abunda, ha sobreabundado la gracia de Dios, ¿no? La misericordia de Dios, ese juez que coge a su hijo y lo ejecuta en nuestro lugar. Y ahí viene la pregunta que se hace el apóstol Pablo, que es el tema de hoy, ¿vale? Así que vamos a conectar lo de la semana pasada con el tema de hoy. Versículo 1 de Romanos 6 se hace esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿vamos a seguir haciendo lo mismo que hacíamos antes porque sabemos que nos van a perdonar? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo? Claro, ¿qué contesta el apóstol? Versículo 2. En ninguna manera. O sea, lo tiene clarísimo. No puede ser. Es verdad que podría ser, como alguien ha contestado, podría ser que uno, como se sabe perdonado y ya se sabe salvado, se relaje y no le dé importancia a lo que hacía mal y siga haciéndolo, porque total, luego mis padres me pagarán la multa, ¿entiendes? Entonces, pierde fuerza este sentido de tengo que tener cuidado para no volver al mismo sitio, ¿no? Para no vivir la misma vida que antes vivía. Pablo lo tiene clarísimo, en ninguna manera. Y en el versículo 15, que se repite una pregunta, no hace falta buscarlo, se repite una pregunta parecida, vuelve a decir en ninguna manera. Y es que, como dice el versículo 14, que este sí que no lo tenía ahí apuntado para ponerlo allí, cuando acaba esta sección de este tema, en el versículo 14 del capítulo 6, la conclusión es, el pecado no se enseñoreará de vosotros, no te dominará, porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, todo lo contrario, la gracia, la misericordia de Dios, el hecho de que Dios ha hecho esto tan extraordinario, que ha sacrificado a su Hijo, es una razón muy poderosa para no volver a hacer lo mismo que hacíamos cuando no conocíamos a Dios o cuando pasábamos de Dios. La gracia nos ayuda a no permitir el pecado en nuestras vidas. Y Pablo da un argumento en los versículos que vamos a leer, pero que tiene como dos ideas muy claras. Dos ideas que creo que todo el mundo puede entender. Normalmente este texto pues, sería un texto de esos doctrinal que tiene su complicación, ¿vale? Pero yo pienso que cuando lo acabemos de meditar creo que se va a entender, ¿no? Espero que sea así, con la ayuda del Señor. Sabéis, por cierto, que hoy nos toca doctrina. O sea, nuestro hermano Benjamín dice, cuando planeamos el programa de predicaciones, que cada año pues alguna doctrina tenemos que tocar, aunque sea brevemente, ¿no? El año pasado, ¿sabéis cuál fue? No, yo tampoco me acordaba, lo miré en el programa. Justificación, la doctrina de la justificación. Y el anterior, doctrina del Espíritu Santo. Y la anterior, doctrina de Cristo, ¿vale? La palabra doctrina ya te tira para atrás, ¿no? Porque, qué palo, esto no lo entiende nadie, en fin, no. Pero es súper importante
La doctrina es la enseñanza de la palabra, no podemos quitarle esa palabra y buscar otra. Lo que dice la Biblia sobre los temas. Y hoy y la semana que viene vamos a tratar la doctrina de la santificación. ¿Vale? Amén. Sí, muy bien. Pues ahora me he despistado con el amén, no, pero está bien. Un amén así poderoso, va bien. Bueno, versículo 2. Vamos al versículo 2. Aquí vamos a ver la primera idea. Hay dos ideas, os he dicho, ¿no?, que hay dos ideas. Es un argumento, entiendo yo, pero que está explicado con dos ideas de contraste que nos ayudan a entender. El argumento o la idea primera, que se repite además mucho, es la primera frase que viene ahora, que es muy contundente y muy radical. Dice el apóstol Pablo, vamos a repetir la pregunta, ¿vale?, para retomar el texto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo? Dice que hay algo que ha ocurrido, a lo mejor tú no lo sabías, pero hay algo que ha ocurrido cuando uno cree en Cristo de verdad, es que, sin que tú lo veas, porque tú no lo ves, hemos muerto al pecado. Es lo que dice aquí, ¿no? Dice, porque ¿cómo vamos a volver a pecar si hemos muerto al pecado? No tiene sentido, ¿a que no? Por eso dice, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. Cuando alguien muere algo, ya eso se ha muerto, ya no tiene vida, ya no se puede hacer. ¿Sí o no? Pues ese es el argumento de entrada del apóstol Pablo. Y es que hemos muerto al pecado cuando creímos en Jesús. Hay tres palabras que se repiten, tres verbos aquí, y es el verbo saber, y que creo que está puesto ahí a propósito, porque hemos de saber esto que estamos diciendo. Si igual no lo sabías, es posible. Creo que yo no recuerdo que hayamos compartido este texto aquí hace tiempo ya. Es un error, porque deberíamos de saberlo. Fijaos que el versículo 3 dice, o no sabéis, ¿no?, como intentando explicar lo que acabamos de leer, esto hemos muerto al pecado, ahora lo va a explicar un poquito más para que se entienda. Y lo que vamos a leer ahora del 3 al 5 es un texto que los que hacen el discipulado para luego bautizarse lo estudian, porque es un texto que lo relacionamos con el bautismo, con lo que simboliza el bautismo, ¿vale? Fijaos lo que dice ahí. ¿O no sabéis, pensando en esto de que hemos muerto al pecado, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, Hasta aquí. Estos tres versículos los utilizamos en el discipulado para hablar del bautismo. Lo que está diciendo es, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, o sea, ¿no sabéis que todos los que hemos creído de verdad, ¿sabéis qué es bautizado? Es sumergir, ¿no? Bautizar es sumergir. Los que hemos sido sumergidos en Cristo, los que al creer en Jesús nos hemos unido con Él, ¿no sabéis que los que os habéis unido con Él habéis sido unidos también en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. ¿Os acordáis de cómo hacemos el bautismo nosotros aquí? Aquí debajo hay una piscina, se llena de agua. Para los que no lo saben, pues la persona se pone allí de pie, entonces le cogemos por el pescuezo, por aquí atrás, y entonces lo sumergimos completamente, ¿no?
en el agua. Y aunque es un acto muy bonito, lo que está simbolizando eso es que lo estamos enterrando. Es lo que acabamos de leer. Que morimos con Cristo, somos sepultados, ¿vale? Para que el pecado muera y luego resucitamos como Cristo resucitó. Es decir, que nuestra unión con Cristo ahí se ejemplifica en ese acto del bautismo, porque morimos como Cristo murió, somos sepultados como Cristo fue sepultado y luego resucitamos a una vida nueva como Cristo resucitó, y todo eso ocurre por nuestra unión con Jesús. Somos, versículo 4, sepultados juntamente con Cristo. Es como si lo que a Cristo le pasó también nos pasara a nosotros. ¿Se entiende? Lo que Jesús vivió y sufrió, su muerte, su sepultura, su crucifixión, como dice el versículo 6, y su resurrección, es como si se nos aplicara completamente a nosotros. Con Él hemos muerto, con Él fuimos crucificados, con Él hemos sido sepultados y con Él resucitamos. Y dice el versículo 4 que somos sepultados juntamente con Cristo, dice, para muerte. Pero ojo con eso, porque no quiere decir para muerte, porque la muerte viene antes de ser sepultado. Es para muerte del pecado. ¿Se entiende? Porque estamos hablando de ese tema. Es para la muerte del pecado. ¿Vale? Así que eso es lo que ha ocurrido y lo que tú y yo tenemos que saber. Tenemos que saber que hemos muerto al pecado porque por nuestra unión con Jesús morimos con Él. Fuimos sepultados con Él para que el pecado también muera. Esto igual nunca lo habías escuchado así, de esa manera. Creo que el versículo 6 nos aclara un poquito más aún este concepto de qué quiere decir todo esto de aquí. ¿Vale? Versículo 6. Dice, sabiendo esto, otra vez, la palabra saber. Antes era saber, en el versículo 3, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, unidos en Cristo, hemos experimentado lo que Él. Ahora dice, sabiendo esto, que hay que saberlo también, tienes que saberlo, y yo tengo que saberlo, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Lo dejamos ahí. Vuestro viejo hombre, esto nos da una pista más de qué estamos hablando. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con ¿quién? Con Cristo. ¿Veis cómo tiene sentido lo que estamos diciendo? Que por nuestra unión con Él, pues hemos experimentado lo mismo que Él. Y aquí lo que dice es que nuestro viejo hombre, ¿qué es nuestro viejo hombre? Mi naturaleza original, que pasa de Dios olímpicamente, a mí no me interesa, por naturaleza, Dios, ni darle la gloria, ni vivir para Él, ni sus leyes, ni sus mandamientos, ni hacer su voluntad. A mí lo que me interesa es hacer la mía, como todo hijo de vecino. Pues ese viejo hombre que es así, que es el dueño de su vida, fue crucificado juntamente con Cristo. Igual no lo sabías, ahora lo sabes. Cuando creíste, se te aplicó eso mismo, ¿vale? El viejo hombre fue crucificado. ¿Sabes qué quiere decir? Me gusta una palabra que utiliza un predicador en cuanto a esto, que es que fue ejecutado. El viejo hombre mío, si he creído de verdad en Jesús, fue ejecutado en la cruz. Cuando moría Jesús y yo moría con Él, allí mi viejo hombre, mi yo, ese yo rebelde, pecador, que pasa de todo, fue ejecutado. Por lo tanto, está muerto. Por eso dice Pablo que hemos muerto al pecado. Por lo tanto, el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Ahora la gente está pensando, ¿qué estáis pensando? En lo que viene en el capítulo 7. Pero no estamos en el 7, estamos en el 6. De momento lo que te interesa a ti y me interesa a mí es saber lo que dice la Biblia.
Capítulo 7 dice, miserable de mí, Pablo, ¿no? Que aún sigo pecando. Pero eso viene del 7, no nos toca hoy el 7. Nos toca el 6. Y el 6 dice que tienes que saber, y yo tengo que saber, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y nos aclara el texto para qué. El texto dice para qué. Así. Para que el cuerpo del pecado, dice el versículo 6, estamos en el versículo 6, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esto en el griego, para sintetizar, quiere decir para que el pecado pierda la fuerza que tenía. El pecado en nosotros, de ese viejo hombre que nos dominaba, del que éramos esclavos, aquí fue, dice, crucificado para que pierda fuerza, y nos lo aclara perfectamente. ¿A fin de qué? ¿Cómo acaba el versículo 6? ¿A fin de que qué? De que no sirvamos más al pecado. Que no le sirvamos, que no lo hagamos. ¿Eso qué significa? Significa que cuando uno cree de verdad en Jesús, es libre y no tiene por qué pecar. Antes de creer, no era libre. No era libre, era esclavo. Servía al pecado. Ese yo, ese viejo hombre, me dominaba. Era mi amo, mi dueño. Pero cuando ese viejo hombre ha sido crucificado, yo ya no tengo por qué servir más a ese amo o a ese dueño que quiere vivir sin Dios y sin respetar la ley de Dios. ¿Se entiende? Yo creo que se entiende, ¿no? Claro, entonces te viene la pregunta, ¿entonces por qué peco? No tienes que pensar eso ahora, te estoy diciendo, borra esa de esto de tu cabeza. ¿Ahora qué viene ahora? Versículo, voy a saltar un poquito porque si no se nos complica la explicación, ¿vale? Voy a saltar al versículo 11. Si sabemos esto que acabamos de decir, que es doctrina, es lo que ha pasado, esto es lo que ha pasado, ahora ya lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé, ahora ¿qué toca hacer? Versículo 11, lo dice, ¿qué verbo utilizáis? Así también vosotros consideraos, dice, muertos al pecado. Una cosa es saber, otra cosa es considerarte a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Que ahora que lo sabes, tienes que mirarte a ti mismo, tu nueva identidad, ¿no? Quién eres, lo que eres, y en esa consideración que haces de ti mismo, te ves así, te ves como lo que sabes, te ves como muerto al pecado. O sea, tú te miras a ti mismo, ¿vale? Porque una cosa es saber y otra cosa es cómo tú te ves, cómo te quieres ver, cuál es tu identidad, ¿no? Y claro, el tema de la identidad, esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces los creyentes que estamos en lucha con ese viejo hombre, aunque está ejecutado, pero estamos en lucha, llegamos a pensar que somos lo que hacemos. Pero no es verdad, según esto. Considérate, piensa de ti mismo que eres alguien nuevo y que tu vieja naturaleza ha sido crucificada, por lo tanto, estás muerto al pecado. Consideraos muertos al pecado. Y hay otro verbo que se repite, que viene ahora en el versículo 12, que es la conclusión de este argumento, de esta primera idea que estamos tratando. No reine, pues, ese es el final, no reine, pues, no domine en tu vida, ni en mi vida, no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Si yo sé que mi viejo hombre fue ejecutado y me miro a mí mismo de esa manera, pues ya no tiene sentido que ese viejo hombre me gobierne, me domine, que yo acabe haciendo lo que él quiere y no lo que yo quiero hacer, porque ahora soy libre para no hacer el mal. ¿Se entiende? Aquí es donde vendría la canción de Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, libre. Bueno.
¿Sabes que lo tenía aquí apuntado y lo quiero decir? Es posible que tú y yo, que somos libres, para no pecar más, sigamos haciéndolo, como antes han dicho, sigamos quebrantando las normas de tráfico, ¿no? Pero no porque alguien me lo vaya a pagar, sino porque no sabía esto. O porque no me considero así. Por eso digo que estamos en el capítulo 6. El capítulo 6 de Romanos, hay 3 de Romanos que hablan de la santificación, 6, 7 y 8, pero el 6, lo que intenta el 6 es que sepas y que yo sepa y que me mire conforme a lo que sé. Y estoy seguro de que saberlo y considerarme así me va a ayudar a no vivir mi vieja vida. Seguro, créetelo. ¿Cuál es la segunda idea? Tenemos de volver a lo del bautismo otra vez, vamos atrás. La segunda idea que aparece aquí, en el tema del bautismo, ¿os acordáis que por nuestra unión con Jesús, por nuestra unión con Cristo, hemos sido crucificados con Él, hemos muerto con Él, hemos sido sepultados, y en el ejemplo del bautismo, luego dice el texto, en el versículo 4, segunda parte, a fin de que fuimos sepultados juntamente con Cristo para la muerte del pecado, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No? Esta es la segunda idea que va a aparecer en nuestro texto. Por una, que hemos muerto, el viejo hombre ha sido ejecutado, por lo tanto, considérate así y no reine, pues. La segunda idea, pero va junto, pero yo lo he separado porque creo que se entiende. La segunda es que no, cuando bautizamos a alguien, ¿os acordáis cuando bautizamos a alguien? No lo dejamos abajo. Pues, si lo dejáramos abajo se moriría allí de verdad, físicamente, no el pecado, no. Se moriría físicamente. Pero el bautismo se completa subiéndolo porque simboliza que muere a su yo, a su viejo yo, muere a ese deseo de pasar de Dios. No quiere saber nada con eso, lo deja allí enterrado y resucita, como dice aquí, para andar en vida nueva. Es otra vida, ¿no? O sea, aquello se queda enterrado porque ahora me levanto para andar en vida nueva. Otra vida diferente, que no tiene nada que ver con mi viejo hombre. Es una vida nueva, es una vida diferente, es una vida con Dios. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y también dice en el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de su resurrección, ¿no? Así que Cristo resucitó, ¿sí? Cristo resucitó, y como estamos unidos a Él, y todo lo anterior también se ha cumplido en nosotros, también se cumple el hecho de que morimos al pecado, pero nacemos a una vida nueva para vivir de una manera diferente. Como dice el apóstol, andar en vida nueva. Por último, el versículo 12, para ver esta idea segunda que estamos considerando, cuando dice, el 11. Dice, después de todos los argumentos, así también vosotros, hemos dicho antes, consideraos que muertos al pecado, pero, en la otra idea, vivos para Dios. O sea, ya no me dedico a pecar porque eso no tiene nada que ver conmigo. Ahora, ¿a qué me dedico? A vivir para Dios. ¿No? ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre cuando uno cree de verdad en Jesucristo. Que muero a mi vieja vida y nazco, resucito para una vida nueva para Dios, vivo para Dios. No reine, pues, versículo 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias,
sus deseos más profundos y maliciosos. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Segunda idea que viene ahora. ¿Alguien lo tiene? Sino, lo contrario, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos y vuestros miembros, vuestra vida, a Dios como instrumento de justicia, ¿no? Si aquello no tiene que ver conmigo ya, mi viejo hombre, yo no me ofrezco, ni mi vida, ni mis miembros, que es una manera de decir mi cuerpo, mi vida, no me ofrezco para aquella vida, no quiero saber nada de eso. Eso lo matamos ya. Está crucificado, está sepultado, está enterrado. Ahora dice, presentaos a Dios como vivos y vuestra vida como instrumento de justicia. Así acaba el versículo 12. Esta es liberado de la esclavitud y salen del desierto, ahí salen de Egipto. Imagínate qué alegría, ¿no? Para unos que han sido esclavos 400 y pico años, poder por fin saborear la libertad. Salen, llegan al monte Sinaí y el Señor les dice lo siguiente, Éxodo 19, 5 y 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, vosotros visteis cómo os he rescatado de la esclavitud y os he dado libertad. Dice ahora, atención a lo que viene ahora, ¿no? Dice, ahora, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, esto tiene que ver con identidad, seréis tres cosas. Mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es toda la tierra, mi especial tesoro. Y me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel antes de darle la ley. Le dijo el Señor eso. ¿Qué significa? Que no fueron rescatados de la esclavitud para luego soltarlos en la tierra prometida para que hicieran lo que les diera la gana, sino que se debían al que los había liberado. Se debían, por eso dice Dios mismo, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. O sea, no tienes derecho, ni tú ni yo, cuando somos liberados, cuando somos perdonados, a seguir haciendo lo que queramos. No tenemos derecho, porque, como dice en el Antiguo Testamento aquí, al pueblo de Israel, os he sacado con un propósito y ahora, antes seréis siervos de Egipto, pero ahora sois siervos de Dios, ¿no? Y esto es lo que vemos, para terminar, en el texto que no podemos leer porque es largo la siguiente porción, que va del 15 al final, pero sí hay un versículo, por ejemplo, el 18, que dice que, y libertados del pecado, fíjate el contraste, vinisteis a ser, ¿qué? Siervos de la justicia. Somos libres de nuestro viejo hombre, pero ¿para qué? Para ser siervos. No somos libres para hacer lo que nos dé la gana, somos libres para ser siervos. El viejo hombre fue crucificado, acuérdate, versículo 6, para que no sirvamos más al pecado, pero entonces hemos sido libertados para venir a ser siervos de la justicia. Ser cristiano, lo voy a decir, y eso igual alguien lo ve en la red y dice, uy, qué escándalo, pero es escandaloso. Pero es el mensaje del Evangelio. Ser cristiano es cambiar de dueño. Antes eras siervo de tu viejo hombre, esclavo de él. Ahora eres, si eres cristiano, de verdad, eres siervo de Dios. Un cristiano no vive para hacer lo que quiere, no puede. Entonces, que no sea cristiano, que siga siendo siervo de su viejo hombre, que es el que le dice que estás aquí para hacer lo que te da la gana. Pero si tú eres cristiano, entonces tu viejo hombre ha sido ejecutado para que sirvamos a Dios
a la justicia de Dios. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir, otra vez la misma palabra, a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, y ahora viene la palabra de nuestra doctrina de hoy, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Veis el contraste otra vez? Igual que antes servíais a aquello, ahora para santificación, para una vida según la voluntad de Dios, para una vida santa, para una vida como Cristo quiere, presentaos para servir a la justicia de Dios. Y el último versículo, que es el 22, el último versículo dice, es insistir un poco más en la misma idea, 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, ¿qué? Lo tiene claro Pablo, ¿eh? Claro, por eso me gusta que algunos predicadores en las redes dicen, a veces predicamos un evangelio que es muy fácil, ¿no? Que Dios te quiere perdonar y te ama y que está contigo, pero es que el evangelio es mucho más que eso. O sea, si tú no quieres dejar de servirte a ti mismo, no puedes ser un cristiano. El cristiano entierra su viejo hombre, lo ejecuta, bueno, está ejecutado, para servir a Dios. Entonces no vives para servirte a ti, ni para tener tu gloria aquí, ni para hacer lo que a ti te guste hacer, ni yo lo que yo quiera hacer. Yo tengo que tener claro que cuando me bauticé, moría a mi vieja vida y nacía una nueva vida para servir a Dios. Ahora, este versículo hay que enmarcarlo. Mas ahora, ¿qué ha pasado contigo si has creído en Cristo de verdad? Ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, eres un siervo, eres una sierva, no hace falta ser pastor o obrero, no. Cualquier cristiano es un siervo. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como fin, la vida eterna. O sea que fuimos justificados para santificación. La gracia de Dios no es solo para perdonar. La gracia de Dios es para liberarnos de la esclavitud al pecado para que podamos ser siervos de Dios y vivir una vida nueva, una vida nueva. No tiene nada que ver con la vieja. La vieja la hemos enterrado. Es una vida nueva al estilo de Jesús, intentando ser como Él, hablando como Él, sirviendo como Él. Pues Jesús lo dijo a los que le seguían, si quieres seguirme, ¿qué tienes que hacer? El que quiera seguir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. O sea, ¿es así? Joder, qué duro. Pues bueno, niégate a ti, que tú no tienes derecho sobre tu vida, ni yo. Me tengo que negar y tomar la cruz y seguirle. El que quiera seguirme, no hace falta seguirle si uno no quiere. No es obligatorio seguir a Jesús. Pero si decidimos seguirle, eso significa que te niegas a ti mismo, que te olvidas de ti mismo y tomas la cruz y le sigues. Me encanta como lo dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Con Cristo estoy crucificado. He muerto. Yo he muerto. Es lo que hice cuando me bauticé, lo dije. A lo mejor no me acuerdo, no lo sabía que estaba diciendo eso. No lo sé si me lo explicaron. Supongo que el San Jaime me lo explicó, porque hicimos un discipulado intensivo de un mes. Todos los días allí estudiando para bautizarme el 21 de febrero del 82. Yo no me acuerdo si yo supongo que sí, pero a veces no lo tenemos tan claro esto. Pensamos que la conversión es hacer una oración rapidita de fe. Sí, reconozco mis pecados, Señor, perdóname. Gracias, Jesús, por morir por mis pecados. Amén. ¡Oh, un aplauso! No es eso, la conversión. La conversión es que tengo que morir a mi vieja vida, a mi viejo hombre,
y dedicarme a servir a Dios. Y eso igual no interesa tanto. Eso es lo que los que se quieren bautizar, hoy hay un anuncio en el boletín, que los que se quieren bautizar lo digan, para ver cómo lo hacemos. No sé si lo podremos hacer o no. Pensábamos hacerlo en la playa, luego hemos cambiado de opinión, que en la playa no, que no es un buen sitio. Si lo hacemos aquí en varias sesiones, bueno, no sé cómo lo haremos, pero aquellos que os queréis bautizar, que habéis dicho, quiero bautizarme, tenéis que saber lo que significa. No significa ser perfectos, ¿eh? Ninguno que se bautizó fue perfecto. Pero sí significa que tienes claro que quieres morir a tu viejo yo para servir a Dios. Y en esa lucha estaremos todos luego allí bregando, pero tienes que tenerlo claro. Así que esto es el fundamento de la doctrina de la santificación. La semana que viene Daniel Guma, él va a seguir con una segunda parte, pero esto es el fundamento, que hemos sido liberados para santificación, para ser como Jesús y vivir para Él. Así que espero que esto nos ayude a todos con esta cuestión. Y acordaos que saber esto y recordártelo a ti mismo te va a ayudar y me va a ayudar a mí, te lo aseguro, a quizá dejar de hacer algunas cosas que estamos haciendo mal. Y hay que recordarlo. Acuérdate, tu viejo hombre fue crucificado. No tiene nada que ver contigo ya, fue crucificado.